¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Puede un gobernante aplicar medidas en las que no cree? Bueno, en eso está el gobierno con esto de los acuerdos de precios, medidas paliativas de la inflación, de una crisis en realidad cuya solución Macri, por lo pronto Macri y el Ministerio de Hacienda también, ven en largo plazo, o por lo menos en el mediano. En esta discusión está el gobierno y esto es lo que crea alguna tensión interna con los radicales, por ejemplo, que sí creen en este tipo de recetas. De esto vamos a estar hablando con Sergio Supo, que está ya con nosotros. Hay algún rumor también ahí disipado en las últimas horas también sobre la continuidad del ministro Sica. Pero como es un día al que le queremos agregar también un poco de alegría, un poco de ficción de tanta dura realidad, estamos con las series de Marcelo Stiletano, retros, y vamos a ver si podemos adivinar hoy también. ¿Cómo andan? Muy buenas. Hola, Pancho. ¿Qué tal? Saludo a todos. Qué distinta que está Guada Vázquez, ¿no? La cambiaron un poquito, apenitas. Apenitas, ¿no? Sí. Buena camisa, Ale. Muchas gracias. Bueno, te tenemos acá porque Guada está con un tema personal, mañana va a estar con nosotros, pero vos perfectamente puedes decir el hashtag y además estás jugando Boca. Exactamente, Boca gana 2-0 con un arbitraje cuanto menos polémico. El hashtag es lo que el día se llevó. Exactamente. Mira qué bien le sale. Muy bien, ¿eh? Yo pensé que te iba a llevar más tiempo. Pero... No, pueden escribirnos, pueden criticarnos, pueden elogiarnos, pueden hacer lo que Muy quieran. bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver si esos que ponen... Le saco el chip que le puso Guada. Sí. Gracias por venir, Sergio. Por favor, gracias por Día también de rumores, de alguna Sí, fricción, ¿no? una semanita cargada de tensiones en el gobierno. Bueno, tanta tensión que yo quiero hablar del Rey León primero. Porque Empiece. Mirá, No va a asociarlo a ningún político. No. No sé, bueno, a Simba con quién habría que asociarlo. No sé. Mufasa no tenemos ninguno, me parece. Vamos a ver, Pancho. ¿Alguno Sí, claro. tiene la melena? Claro, Simba. sí. Perdón, Timón por ahí. Carola Y le llama Pumba la atención. también. Y Sí. Pumba, claro. Sí, Tuvimos alguno. un presidente que tenía una cierta melena. Sí. Después descubrimos que no era propia, pero bueno. Bueno, tenemos tráiler nuevo, por eso es Bueno. que quiero abrir con el Rey León. ¿Está bien? Vamos a empezar con una de las imágenes, o un conjunto de imágenes que está de entre lo más esperado del año. Y me refiero y cuando digo esperado, estoy diciendo que algunos están dispuestos a dejar de pensar en la inflación, en las elecciones, en las candidaturas y en todo lo que provoca dolores de cabeza con tal de imaginar en el momento en que va a poder ver esta película. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps. Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. You must take your place in the circle of life. Llegó la hora, dice el mono, ¿no? Llegó la hora. Bueno, la hora va a esperar un poquito. Va a esperar. ¿Cuándo son las PASO? ¿Las nuestras? 11 Sí. de agosto. Bueno, un poquito antes va a llegar el Rey León, 18 de julio. Muy bien, 18 va a estar en de plena julio, época. fecha más cara a los uruguayos que a nosotros, pero en ese feriado oriental nosotros vamos a vivir una fiesta. Vamos a ver
probablemente por primera vez en la historia, una nueva manera de contar historias. Esta es la verdad, porque ¿Sí? lo que se denomina acción en vivo, porque esta es la versión del Rey León presentada o promocionada como la película contada con acción en vivo, no de dibujitos, de dibujos animados como la original de 1994, y tampoco el musical, que en este momento sigue siendo un éxito en Broadway. En realidad está completamente armada por computadora. El asombro de lo que puede hacer la animación digital. Pero la gente de Disney dice, esto es un híbrido. Es un híbrido. Es un híbrido entre imágenes en vivo, seguramente tomadas. Claro, eso te quería preguntar, perdón por mi ignorancia Sí. absoluta en el tema. Yo también reconozco que Se ríe Carola No- porque teme por lo que te vaya a preguntar. no muestran No, las cartas, jamás. no se muestran No las muestra, no, cartas pero de todo. son imágenes reales tocadas de alguna manera No, con son la- imágenes hiperrealistas, Ah, ok. armadas por computadora, los Bien. movimientos de los animales, el diseño de los animales, la manera que tienen los animales de interactuar, los hacen hablar, con las voces originales, después vendrá el doblaje para los chicos, pero seguramente ha habido un equipo fenomenal de artistas y de especialistas que han viajado a África, han tomado fotografías, han reproducido ambientes, han registrado imágenes, y por eso yo le creo a la gente de Disney cuando habla de híbrido. Pero estas expresiones que no se pueden conseguir en un documental, se van a conseguir en una película con una narración que va a reproducir, además, otro dato, cuadro a cuadro. claro. Va a ser La un historia calco original. del dibujo. Ahí tenés Ya a en el- Timón y en el- Pumba. Claro. Y al final del Los trailer, diálogos, lamentablemente no lo pudimos tener. Se escucha una de las canciones originales compuestas por Elton John y Tim Rice. Ah, mira, Marcelo, o sea que esto también es Hamlet, entonces, Esto también es Hamlet. ¿no? Porque era la historia de Hamlet y el Rey León 2 Ahí es Romeo y estamos Julieta, escuchando. ¿no? ¿Es así o no? Bueno, muy interesante. Vamos a ver. Hakuna Matata. Vamos a Eso salir me gusta. todos Hakuna La imagen Matata. del león herbívoro es extraordinaria. Sí, bueno, El León Herbívoro es una película argentina hecha en 1974, protagonizada en la década del 70, protagonizada por un líder que estaba en Puerta de Hierro y eligió esa frase para volver a la Argentina. Y el espectro del Yo padre. ahora soy un león herbívoro. ¿se Claro, y el acuerdan que espectro del decía? padre que se le aparece y le dice, Simba, sos mucho más de lo que sos ahora. Sí, exactamente. Muy interesante esta película. Hay una imagen donde el león sube y se proclama. Sí. Esa imagen, ese lugar existe a 1 hora y media, 2 horas de Johannesburgo. Una reserva animal tiene ese lugar. De ahí lo tomó Disney. Yo lo vi. Bueno, Disney para todas sus películas hace el scouting de La locaciones, escenografía era la esa. búsqueda. De hecho, a mí me contaron, por ejemplo, que estuvieron... Antes, ¿se acuerdan de Valiente, la película de Pixar con la famosa heroína Mérida o Mérida? Sí, famosa la de heroína la del arco y irlandesa flecha, de sí. los tiempos medievales. Bueno, yo hablé con gente que se pasó 4 o 5 meses dando vueltas por Irlanda, por las tierras altas de Escocia, fotografiando lugares y registrando exteriores, locaciones que después uno la ve, la foto del lugar y la foto del cuadro animado que corresponde a ese lugar y que forma parte de la acción. Eso se hace en todas las películas animadas, pero hay que ver si aparece en el final de los créditos de esta película lo mismo que aparecía en el final de esa maravillosa versión del Libro de la Selva que Jon Favreau, el mismo director que lleva adelante este proyecto, hizo hace unos años. Toda esta película se hizo en un galpón, en un warehouse que está ubicado en el centro de Los Ángeles. Marcelo, si se va a dar en el momento de las internas, habrá seguramente alguna alegoría política, porque acá, fíjate lo que pasa con las hienas, Sí. supo atento. Sí. Porque los que crean riqueza, o por lo menos cazan, son los leones, Sí. las leonas, ¿no? Sí. Y las hienas lo único que quieren es repartir lo que no hay, ¿no? Entonces, el periodo de las hienas termina en Es una un papel pobreza... muy antipático que le tocan las Claro. flores a las hienas. El tema es si se ríen, como Una- nos decían de chico, Bueno, por eso. o se aúllan, se Una limitan a pobreza aullar. estructural en la época de las hienas que después tiene que revertir Sí. Simba cuando vuelve, ¿no? Tal cual.
Cada uno puede tomarlo para el lado que quiera. Toda una Se metáfora, ríe. ¿no? Bueno, Claro. y el No muy círculo- amigas del trabajo, Claro, ¿no? y el También. Circle of Life, hay que ver si corresponde a los ciclos económicos claro, de el los círculo rojo. profetizados por nuestros expertos. Está muy el círculo rojo. Menos mal que no hay gorilas acá. Claro, ya ahí. No, hay sería muy obvia la alegoría. Hay un mandril acá. Pero no, y- no es- No, pero Claro. no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. no, Bueno, está muy opinado el tema, el círculo rojo, porque hoy estuvo el rumor de la renuncia Te da antes sí. de Dante Sica. Sí. En realidad no hay nada. En el gobierno se encargaron por varios lados de decir que no. Lo que hubo hace una semana fue una reunión en la que el ministro Sica estuvo con gobernadores radicales. La reunión se puso un poco caliente y en algún momento de esa reunión Sica dijo, bueno, ustedes saben perfectamente que el presidente Macri tiene mi renuncia arriba de su mesa siempre. Ah, De ahí, los radicales que salieron de esa reunión se encargaron de decir, bueno, no se sabe si está firme, si no está firme, etc. En realidad, finalmente hoy, en la que se consolidaron esos rumores que habían avanzado durante toda esta semana, el gobierno dijo, no, Sica está en su cargo y el propio Sica dijo que está en su cargo. Efectivamente, ha tenido un par de encontrones y algún sinsabor. El último sinsabor lo tuvo en el Congreso esta semana con el faltazo que pegó la CGT claro. cuando tenía que ir a bendecir el acuerdo que ya tenía el gobierno con el peronismo para tratar la ley de blanqueo laboral. No fue la CGT, a último momento se borraron los muchachos de la CGT y Sica quedó, digamos, como la víctima de ese desacuerdo. Pero fue entre pares, digamos. O sea, de última, si lo cuestionó alguien, habrá sido alguien dentro del gabinete, no el presidente. No el presidente. Y además está en medio de la discusión sobre si va a haber controles de precio, que no lo sabrá, si va a haber un plan de negociación, de hecho la hay ya con varios supermercadistas importantes en los que Sica participa y tironea con ellos, y tironea con la gente de la CGT, y algún cruce pudo haber tenido la semana pasada cuando se enteró que Vidal había firmado la paritaria docente por encima de la inflación y de la pauta bien. originalmente establecida a escala nacional. Yo ahí lo que estuve averiguando, esto sí estoy en condiciones de decirlo, que no habló con el presidente de su renuncia, Sica. En tal Sí. caso habrá sido esto que vos decís, que puede ser que alguno de esa reunión después haya contado, ojo que Sica acaba de decir eso, Sí. puede ser. Habría que recapitular muy brevemente. Cuando llegó Sica, todos dijeron, es un técnico, un especialista en industria, etcétera, etcétera. Pero con el correr de las semanas, Sica se convirtió en uno de los pocos voceros que tiene el gobierno. Se presentó como un hombre con cierta muñeca política, hizo algunos arreglos con la CGT, trató de tender algunos puentes con las empresas. El problema, vos lo sabés mejor que yo, Pancho, el problema es el contexto en el que se desenvuelve y el poco marco para poder hacer acuerdos que vayan más allá de la simpatía que el ministro pueda o no despertar Claro. en sus interlocutores, porque cada acuerdo requiere en algún momento de un toma y daca. ¿Y que qué Sica- tiene para dar? ¿no? Y Sica no tiene mucho para dar. Entonces va al ministro Dujovne, vuelve con poco y con nada. Con el caballo cansado, ¿no? No es que Dujovne sea el malo de la película, pero es que tampoco Dujovne tiene mucho para dar, porque tiene que ajustarse al No, claro, acuerdo estamos en época- fiscal que el gobierno tiene con el fondo. Claro, eso se Claro. queja, ¿no? El gobierno siempre dice, todos los que vienen piensan que se tienen que llevar algo, ¿no? Un poco lo podríamos resumir en la frase de Juan Carlos de Pablo, hay que aprobar el subsidio a mí. Sí. Siempre lo dice, ¿no? Además hay otro, Ya está aprobado. Hay otra cuestión que está sobre la mesa y que es cuestión de horas de que se anuncie. Y antes de que se anuncie, el propio Macri, el día lunes en el CIPEC, hoy Marcos Peña en el Congreso, en su confrontación con el kirchnerismo, en la comparecencia que tuvo como jefe de gabinete, dijeron, si algo no nos gusta es los controles de precios, los acuerdos de precios, porque no sirven, no existen, siempre fracasan, generan desabastecimiento. Coma. Pero Claro. vamos a tener que aplicarlo. ¿Y quién va a tener que negociar y está negociando eso? Sica. El ministro Sica. Bueno, ¿sabés que en la Casa Rosada dicen, a Stalin le fracasaron los controles de precios y le tenían más miedo que a Macri? Sí. Ahora, creo, Sergio, que hay una ventaja que podemos decir, viéndolo cómo piensan los empresarios, las cadenas de supermercados, los proveedores,
respecto de lo que pasaba con los acuerdos del kirchnerismo. Yo me acuerdo que en el kirchnerismo teníamos contado los acuerdos de precios, habían sido desde el 83 para acá como 14, todos habían fracasado, ¿no? Pero hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta y es el miedo de los empresarios a que vuelva lo que el gobierno le llama el populismo. Entonces esta carta que sí está exhibiendo el gobierno en estas conversaciones, ojo, porque quedan 6 meses y de ustedes en parte puede depender que vuelva o no Tampoco, claro, la señora del tampoco quinto. vamos a decir que es tan dramático para el gobierno, porque hace 7, 8 meses atrás el gobierno hizo la misma escena respecto de los impuestos. Dijo, a nosotros no nos gusta cobrar retenciones, pero las vamos a generalizar. Y también vamos a empezar a cobrar retenciones a los servicios que se exportan desde la Argentina, por ejemplo. Aumentaron la presión impositiva cuando habían dicho que le iban a bajar. Dijeron, no nos gusta hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Esto más que una estrategia parece una táctica, el tema de los precios. No es que va a haber control de precios. Van a presentar un acuerdo de precios. Una especie de nueva versión de precios cuidados. 40 productos se dice que podrían ser de la canasta básica. Bueno, esa es más una cuestión táctica. ¿Por qué? Porque se sabe que estos acuerdos, ¿cuánto duran? Meses. Meses. ¿Y cuánto falta probablemente para sea para mostrar alguna señal de que, bueno, nos estamos ¿Cuánto ocupando. falta para las elecciones? Bueno, 6, 7, ¿cuánto falta? Meses. Meses, también. Meses. O sea que el acuerdo ¿Qué vos podría decís no que- llegar. ah, Claro. por eso algunos lo comparan con el plan primavera. Mirá, toco madera. Sí, bueno. No, patas no, Pancho. No, por eso, cuando hubo controles de precios, más que en el plan primavera, fue con el plan austral, que fue el primer plan de estabilización económica que presentó Alfonsín. Después vino el plan primavera ya en el 87. Con el plan austral, Alfonsín alcanzó a ganar unas elecciones, la de primera. Sí, por los media primeros meses funcionó. Porque funcionó, bajaron la inflación, Alfonsín proclamó la economía de guerra, etcétera, y había efectivamente controles de precios, propiamente dichos, como los llegamos a ver en esa época. No se está hablando de eso ahora, se está hablando de un acuerdo de precios, de una cosa diferente, para mostrar que el gobierno responde a aquella interpelación que 1 mes y medio atrás le hizo un obrero de la construcción a Mauricio Macri, que rompió la fila y le dijo, Hagan algo. hagan algo. Hagan algo. 2 palabras le dijo, hagan algo. Y eso es tratar de hacer algo. Se El pusieron algo es un acuerdo de haciendo lo precios. que hay que hacer. Bueno, igual renuncias, Sergio. Presentaciones de renuncias hechas y derechas, Carola se ríe, Me temo. en el Parlamento inglés. Claro. Con esa elegancia Claro. que tienen los ingleses. Esto que les voy a mostrar fue hace un año, en la Cámara de los Lores. Michael Bates, conservador, llegó 2 minutos tarde a la presentación y por esos 2 minutos, 2 minutos. no 4 horas, 2 minutos tarde, se pierde una pregunta que le habían hecho. ¿Dónde está Bates? No está. Y entonces toma esta actitud que ustedes van a ver. My Lords, with the leave of the House, I wonder if you'd permit me to offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter at the beginning of questions. During the 5 years at which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher box on behalf of the government, I've always believed that we should rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister with immediate effect. I do apologise. An apology from Liberal Bates is perfectly sufficient, and there is. It was a minor discourtesy of which any of us can be guilty of on occasion. Vuelva, Bates, no era para tanto, ¿no? No, decía. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, vos sabés que Theresa May le rechazó la renuncia, pero vos viste con la elegancia No, y se levanta, I beg your pardon, dice, y se va, ¿no? Fue un poco más caliente hoy lo de Marcos Peña. poquito. Sí, Sí, bueno. un poco más caliente. Un Menos poquito. elegante.
Bueno, este no necesitaría, imagínate si fuera Barra Brava, no necesitaría Fan ID como en los No, esos que, claro. ¿no? Que ocupan al gobierno, Patricia Bullrich, a Alejandro Casar. Por ejemplo, ¿Qué pasa con los Fan ID, hijo? el Mundial de Rusia fue el año pasado. Sí. Quedó en otra Pero galaxia, lo impusieron allá ellos, lejos. ¿no? Lo impusieron. Exactamente. En el Mundial de Rusia, a los Barra Bravas los controlaron con un dispositivo, un chip que tenían todos los hinchas, en realidad, que era una especie de carnet del hincha. Bueno, el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, por lo tanto Patricia Bullrich, cuando se volvieron de Rusia, decidieron implementar una especie de Fan ID en la Argentina, para tener a todo el mundo identificado y con su carnet del hincha. En criollo, una versión mejorada o modernizada de lo que fue aquello llamado AFA Plus. ¿Se acuerdan? Que había que empadronarse, pagar, tener su carnet y que todo el mundo iba a ir a la cancha con el carnecito. Y alguien hizo un gran negocio con los aparatos que compraron y nunca usaron. Bueno, por eso ahora hay mediaciones judiciales para evitar un juicio con el proveedor tecnológico y con la Universidad Tecnológica Nacional. Una de esas dos mediaciones termina sí o sí en un juicio contra la AFA, obviamente. El tema es dónde están los datos de las 450.000 que fueron a dejar todas sus indicaciones para que les den los carnecitos olvidados en un los carnecitos, en un depósito. me gusta esa palabra. En un depósito, bueno. Permitime el tiquecito. El tiquecito, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El gobierno dijo, vamos a hacer el Fan ID. Inmediatamente todo el mundo, políticamente hablando, quedas bien si te sacas una foto firmando contratos para implementar el Fan ID. El viernes, en Mar del Plata, firmaron el primero entre el Ministerio de Seguridad bonaerense, es decir, Cristian Ritondo, que tiene una gran relación con el presidente de la AFA, y el propio Claudio Tapia. Y con Independiente. Además, exactamente, ex vicepresidente de Independiente y también hincha famoso de Nueva Chicago, Cristian Ritondo. Él tenía, me acuerdo, en una época, en el WhatsApp tenía el escudo de Independiente. Exactamente. El vocero de Tapia es el presidente de Nueva Chicago. El vocero de Tapia por la AFA, Daniel Ferreiro, es el vocero de... Una gran familia. Todo tiene que ver con todo. Bueno, primer contrato, firmado, todo, Ritondo, la foto de rigor, etc. Pero ¿sabes quién va a pagar por los carnets, los carnecitos del Fan ID? La Superliga, ni el gobierno ni la AFA. Los privados. Los privados. Y están viendo ahora si consiguen un sponsor para ese carnet del Fan ID. Porque si no lo consiguen, lo vamos a volver a pagar todos, el carnecito de el Fan que no ID. se puede vender. A ver, ¿quién? Lo que tenemos que pensar, ¿no? Un publicitario, ¿qué pensaría? ¿Quién lo va a ver? Sí. Si se puede vender eso. Bueno, el tema es la arquitectura de la base de datos que hay que construir para almacenar absolutamente todos los datos de los y que sirva para millones, algo, ¿no? claro, de los millones de hinchas. Claro. Porque además, lo que te dicen es que no se pueden aprovechar los 450.000 carnecitos del Fan ID. Hay que hacer todo de nuevo y por internet. Pero todavía ni siquiera se pusieron de acuerdo en qué campos le van a pedir a la gente. Es muy complicado. Imagínate que una empresa quiera invitar a una persona que no va nunca a la cancha con su mujer a ver un partido de fútbol importante como el de Racing campeón el otro día. ¿Qué tiene que hacer esa persona si no está en ese padrón? Buscarse un carnecito ocasional para turista o para... Es como los extranjeros sin la SUBE, Marcelo. Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. El tema es que por... ¿Cuántos Barra Bravas habrá en el país? ¿10.000? ¿15.000? Para vos tirás así... ¿10.000? ¿15.000? Por decir algo en todo el país. En todo el país. Bueno, por eso... ¿Barra Bravas? Sí, Barra Bravas. Por esos Barra Bravas violentos, hay 5.000 en las listas de derecho de admisión. Pongámosle 5.000. Por esos 5.000, millones de personas en toda la Argentina tienen que empadronarse y hasta pagar un carnet dentro de poquito tiempo para poder ir a la cancha. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, sí, hace un par de horas, exactamente, iban 2 micros con hinchas de Boca por la Juan B. Justo. Exacto, no, por la avenida Juan B. Justo. Por la Juan B. Justo, rumbo a la cancha de Boca, pasaron frente a la cancha de Vélez, hubo tiros. Sí, tiros. Hubo disparos de armas de fuego. 200 detenidos que iban en los colectivos que iban a la cancha de Boca. ¿Esos encapsulados? Exactamente, sí, porque estaban trasladando a los integrantes. Patrullero diciendo, córranse que viene su majestad. La guardia pretoriana de la hinchada de Boca. Detenidos, pero están viendo el partido a esta hora en la cancha de Boca. Exactamente. Los 200 que habían sido detenidos. Algo no salió bien. Un detalle sobre eso. Porque siguieron su camino. Las autoridades dicen que toda esa gente involucrada en ese incidente de hoy con tiros va a tener prohibición administrativa de ingreso. Es decir, no van a poder ingresar por un largo tiempo a ninguna cancha.
Y por supuesto Bueno. no van a tener su Fan ID habilitado, por supuesto. Siempre me dejas preocupado, Ale, cuando No sé si es bueno o es malo, por la duda no pregunto. Mientras tanto, Boca va ganando, ¿no? Sí, Boca va ganando, tranquilo. ¿3-0? 3-0. 3-0. Sí, 3-0. Bueno, gracias, Sergio. Por favor, gracias Como a ustedes. siempre, muy valioso, mucha información. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en los próximos días. Cuando el Educas- deporte nos convoque. como decía. Claro. Otros tiempos. Qué antigüedad, Educación claro. ideal en Islandia, la tierra de nuestro amigo panadero Costa. Bueno, ¿ideal se puede decir o no? No, no sé, no, yo no me atrevería a decir ideal, pero Personalizada. sí, y novedoso para la Argentina, pero ellos lo vienen implementando hace unos 30 años, desde 1989, calculé, esa no me costó. Muy bien. 1989. Debes tener alguna sí. referencia ahí que ni quiero Sí. preguntar. Terminé el colegio en el 88. Ah, bueno. Sí, deprimente todo esto. Sí. Es novedoso para nosotros, pero ya te decía, ellos lo hacen hace 30 años. Desde el jardín de infantes y durante la escuela primaria, en un método, ¿no? Porque no sucede en todas las escuelas de Islandia, dividen a los varones de las mujeres. Algo que dirías, un país tan moderno, ¿por qué están haciendo algo que a nosotros nos ¿Qué suena? dirán las auroras? Claro, claro. Bueno, justamente esto tiene que ver mucho con una cuestión de género y tiene que ver con explotar o básicamente distinguir cuáles son las necesidades específicas de varones y mujeres para poder brindárselas. Porque esta maestra que se llama Margaret Pala tiene otra parte de su apellido en islandés que no me atrevo Con a... Pala entendemos. Dotir. Sí, no, Termina con Hola, Dotir. Spotir. Viste que termina con ¿Viste? Dotir. No, sí, Si no se anima Carola, imagínate yo. No me animaba. Ella descubrió en sus años de trabajos con chicos que básicamente lo que sucedía era que cuando estaban juntos no podían realmente darle lo que necesitaban varones y mujeres y que lejos de hacerse algo así común para todos, se terminaban replicando todos estos estereotipos de Mirá género. vos. Y lo que puede pasar también es que se inhiban, ¿no? Por ahí. Bueno, cuando- justamente. Se Hay inhiban por ahí. cuestiones que tienen, sí, por ejemplo, ella detectaba que los varones, tenemos un tape donde los vemos en una sala de música. Acá vas a ver el comportamiento de las chicas y de los chicos. A ver, ¿lo tenemos ahí? ¿Tenemos el sonido de esto? Ah, bueno, no está el audio acá, que era muy importante. Bueno, a las chicas acá se las estaba incentivando a gritar, a volverse así como más expresivas. Y a los varones acá estaban revés. escuchando una música muy tranquila, unas canciones así, casi que era lo que esperarías que estuviesen haciendo las chicas en una clase, algo todo más tranquilito. Bueno, justamente, ¿por qué privarlos de algo que no es lo que se los motiva a hacer habitualmente, ¿no? Por ejemplo, actividades mucho más físicas para las mujeres, donde no tienen que estar compitiendo con los hombres, ¿no? Están desarrollando sus propias... Cada una su individualidad. Su individualidad. Y también había una pregunta, dice, y bueno, ¿qué hacemos con estos chicos que no tienen lo que se llama ahora identificación binaria con el sexo, ¿no? Que todavía no tienen definido, porque es un tema que nos ocupa? Bueno, ellos pueden decidir si van a la sala de los varones o de las mujeres. Está contemplado también. Pero vamos a escuchar a la fundadora, a Margaret Pala, que nos cuenta un poco cómo desarrolló esta idea. Después vemos su charla TED, pero primero vemos ese tape en el que lo cuenta. Auðvitað vinnum á þennan hátt með stelpunar okkar. Við vinnum á þennan hátt til þess að auka þeirra eigin sjálfstrú, þeirra eigin sjálfsvirðingu. Sá sem ber virðingu fyrir sjálfum sér, ber alla virðingu fyrir öðrum líka. Ég tek kynin í sundur til þess að geta gefið hvoru kyni það sem þau eiga rétt á og þurfa á að halda. Þau þurfa ólíka hluti og til að finna kjarnan í því sem hvort kyn þarf, þá þarf ég einfaldlega að taka þau sundur. Það heitir að fjarlægja hismið og finna kjarnan. Það sama erum við að gera hérna í starfinu yfir höfuð. Hay algo bastante particular que Islandia durante los últimos 9 años en el Foro Económico Mundial salió como el país número 1 en equidad de género.
¿no? Y con absolutas igualdades para hombres y mujeres en actividad económica, en el acceso y la actividad. Tenían licencias por maternidad, ¿no? También tienen, es decir, estamos hablando demasiado de las mujeres, los varones están absolutamente contemplados también en este modelo, ¿no? Y no nos discrimines, te pido. No, absolutamente no. Y básicamente otra cosa de suma importancia, el tema del bullying. Lo tienen muy manejado. No quiere decir que los chicos no se juntan nunca durante el día, ¿eh? Se juntan. Se juntan y tienen actividades en conjunto. Lo que se hace es se trabajan, digamos, los talentos y las debilidades por separado y después mucha actividad en conjunto. Talentos y debilidades. Sí. Acá necesitas claramente un ejercicio de la pedagogía casi de tiempo completo, ¿no? Sí. Vamos a decir. Gente pensando en esto después de que suene el timbre. ¿Sigue habiendo timbre en los colegios? Sí, claro. Sí, obvio. Suena el timbre en Y su acá, casa. pero acá hay horarios estrictos, hay uniforme. Psicología. Sí. Pedagogía. Los maestros saben de esto, no los periodistas. Nosotros acá tocamos de oído. Y si no, mirá esta colega, esta movilera, que en Estados Unidos era el primer día de clases en un jardín de infantes y abordó un debutante, un pequeño que llegaba, y bueno, le hizo las preguntas lógicas, sin psicología. Mirá. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you going to miss your mom? No. No? Oh, don't cry. Are you... Pobre. ¿Cómo salí de eso? Claro, porque era ese el periodo de adaptación. Claro. La van a mandar a cubrir las competencias de lucha libre a esta movilera después de esto. Bienvenido, Humphrey. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo Te estás? sorprendió Un gusto sumarme. de la Maravilloso, maravilloso. Algo no salió bien. No, viste, se quería morir. Qué feo es hacer llorar a un Sí, chico. ¿qué te parece? Y bueno, Horrible. estamos con las series Sí. retro. Claro. ¿Vamos a dar alguna pista o no? Tenemos dos pistas para Dos dar. pistas. Bueno. Justo cuando entra Humphrey con los vinilos. Sí, ¿viste? Las así pistas. es. Y las pistas son... ¿Cuántas pistas tiene el vinilo ese que tenés ahí? Este es doble, así que tiene 21 pistas. Bueno, le sacamos el 1 y le dejamos el 2 al principio. Dos pistas tenemos nada más. Este es un disco simple, ¿no? Un surco o una pista por cada lado. La primera pista es relacionada al género. Es una serie, la que vamos a homenajear hoy, que es una serie de convoys, como decía mi viejo, una serie del oeste, pero sin indios y sin tiros. Relacionada al género. ¿El sastrecillo valiente? No podés adivinar, por Twitter. Tenés razón, es por Twitter. Claro. Es por Twitter. Pero de época, ¿no? Claro, de época, sí. La segunda, Género de época. famoso actor de Hollywood, no sé Oeste si está y la de imagen época. por ahí. Bueno, esta es la atmósfera típica de un western, bueno, el Monument Valley, el típico escenario, la escenografía de las películas de John Ford. ¿Ese es el viejo oeste? Es el viejo oeste, exactamente. Esto es territorio navajo, en realidad. Pero hay un poquito más de espíritu urbano en esta serie a la que hacemos referencia, pero no hay caballería, no suele haber esas clásicas de la guerra de secesión, los cowboys, los rancheros. No hay caballería. No. Y la otra es un actor famoso, este señor. Este señor apareció por primera vez en televisión en la serie de Marras. ¡Epa! Sean Penn. Estamos hablando de una época... John Penn. Hace un par de años. John Penn. ¿Ochentosa? Por ahí andamos. ¿Ochentosa o setentosa? Por ahí andamos. No va a decir nada. Esas son las dos pistas. Creo que, como siempre digo, 70, 80, dije John Penn, ¿Dijiste demasiado? Sí. Bueno, entonces dejémoslo ahí. 70, 80. John Penn oeste. Viejo oeste. Viejo oeste y Y no- sin indios. Y sin tiros. Bueno, empiecen a opinar, Tiren. ¿eh? Pueden arriesgar, ¿no? En el Pueden hashtag. arriesgar. claro. Pero ya que estamos en temas... No digan las calles de San Francisco. No, claro. Porque ahí estamos
Está un poco opinado, como dirían los economistas. Ya que hablamos de temas retro, vamos a Jimi Hendrix, ¿no? Ese sí te gusta, Marcelo. Sí, me gusta. Jimi Hendrix, que acaba de llegar a las librerías locales este libro maravilloso. Hendrix, la historia ilustrada de Gillian Carr, una periodista estadounidense experta en narrar historias musicales. Y este libro en verdad es fantástico porque más allá de la narración, que está realmente muy bien y muy completa, es un libro objeto... Mira, Carola, sí, toca. Yo lo toqué. Tiene altos y bajos relieves, tiene terciopelo en su portada. La tapa. Y es una historia gráfica. Dice aquí el libro definitivo sobre Hendrix. Mira lo que es eso. Es el lomo de platero. Pequeño, peludo y suave. De el guitarrista que en una carrera como solista que duró apenas 4 años hasta su trágica muerte, revolucionó la historia del instrumento. Está fantásticamente narrado y de un modo sobre todo muy interesante de observar la parte gráfica y cómo el modo también en que al mismo tiempo que él iba encontrando su voz en el instrumento, iba logrando lo mismo con su aspecto, con la moda, con la gráfica de los carteles. Años 60, plena explosión de la psicodelia, época de los grandes festivales masivos. Pensemos también en la performance sobre el escenario, en el Festival de Monterrey, cuando incendia la guitarra sobre el escenario, o en el Festival de Woodstock, esa performance que empezó a la mañana del 18 de agosto, del cierre final. Todo se fue posponiendo y donde hizo esa interpretación del himno de los Estados Unidos que generó muchas polémicas. Para muchos era a favor, en realidad muchos entendieron que era hasta una ironía y un análisis hasta musical y sociológico a partir de los ruidos que parecían de bombardeos vinculados a la guerra de Vietnam. Y sin duda, uno de los grandes performers y el músico que revolucionó la guitarra en el rock y en toda la música popular del siglo XX. 50 años de gusto se cumple este 2019. Este año, así que se está preparando un gran concierto para celebrar, conmemorar el cincuentenario de aquellos 3 días de música, amor, rock and roll y unas cuantas cosas. Y otras cosas. Vean la película, el montajista de esa película que habló de gusto fue Martin Scorsese. Ah, mirá vos. Bueno, interesante. Vamos a estar. ¿Cuándo sale entonces? No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que la segunda mitad del año. La segunda mitad del año. La memoria no me lleva. No, está bien, pero para la época del Rey León, más o menos. Sí. Bueno, vamos a estar en un ratito con las series que anticipó Marcelo. Guerrillas, 2 guerrilleros en un mismo retiro espiritual y retiro dado por Bergoglio. El Papa Francisco. Interesante el tema Sudán, cómo está creciendo. Boca ganó 4-0. 4-0. Sí. Terminó. 2 goles de Mauro Zárate, que pide ser titular, a gritos. Y fue suplente. Corte brevísimo y ya volvemos. Un guerrillero de Sudán acá, un líder guerrillero de Sudán acá, en un retiro espiritual como los de Mario Quintana, más o menos, no. No, bueno, no, es un poquito más ortodoxo. Ignaciano. Sí, pero es bastante ecuménico también porque Sudán tiene una parte musulmana y después Sudán del Sur es básicamente cristiana. Entonces hay una mezcla ahí. Convocados, sí, por el Papa Francisco, por Bergoglio, a reunirse en el Vaticano. En Santa Marta fue la reunión hoy y va a terminar mañana. Tenemos algunas imágenes de ellos. El presidente
5 vicepresidentes que tienen que formar un gobierno de unidad dentro de un mes. Por eso la convocatoria, ¿no? El objetivo de esta reunión era reconciliar a quienes van a tener que formar este gobierno de unidad después de todos los años terribles que viene pasando Sudán. 400.000 muertos, uno de los éxodos... 400.000 muertos. Sí, uno lo dice así, ¿no? Sí, 400.000 muertos y uno de los éxodos y de las crisis humanitarias y de refugiados más grandes desde la de Ruanda en el año 94. Claro. Es decir, no aparecen los diarios todos los días, pero no quiere decir que esto no esté sucediendo. Sí, muchos nos enteramos por George Clooney. Claro. Bueno, exactamente. 3 o 4 años de la catástrofe humanitaria. Que viene hablando del tema. El que le sugirió esta idea al Papa Francisco fue el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Le dijo, bueno, sería una buena oportunidad de hacer esto. Él va a estar también presente. Por supuesto, también hay líderes religiosos de Sudán y se espera que, bueno, van a rezar. Básicamente esto va a incluir rezos, plegarias y un poco de prédica por parte de por ahí los podemos líderes. mandar un par de acá también, ¿no? Sí, para que hagan un poco las paces. Mientras tanto hay bandera blanca, hay una especie de armisticio. Están todos ahí, básicamente, así que no puede estar sucediendo demasiado sin los líderes. Y mañana se espera que para el cierre, que es mañana jueves, hable el Papa Francisco y les dirija algunas palabras. Vamos a ver si las vamos a poder escuchar nosotros también. El Vaticano sacó un comunicado hoy. Y también habló el presidente Donald Trump, que le están pidiendo que muestre su declaración impositiva, que la muestre, no me diga que no la muestra. Queremos mostrarlo, queremos verla, le pide el Congreso. Barack Obama la mostró, George W. Bush también la mostró, mostrala. No, dijo esto. I would love to give them, but I'm not going to do it while I'm under audit. It's very simple. Remember, I got elected last time, the same exact issue, with the same intensity, which wasn't very much, because frankly, the people don't care. What I have done is approximately a 104-page summary and really in great detail of assets and values, and nobody wants to go over that because it's so good. I built a great company, one of the best companies. I have some of the greatest assets in the world. I did a good job. And now, frankly, I don't care about them. I only care about the United States. But I have no obligation to do that while I'm under audit. And no lawyer would tell you to release your tax returns while you're under audit. Estoy bajo auditoría. Es un informe re lindo, conformate con el informe re lindo. ¿Viste? Conformate. Es extraordinario cómo contraataca este hombre. Es extraordinario. El arte de la defensa. Algo así, ¿no? No sé la Copa América cómo van a hacer. Bueno, les voy a contar una historia. Ustedes saben que los mundiales no pagan impuestos en los países en donde son organizados. En ninguno. No sabía, mira. No pagan un centavo de impuestos los comités organizadores locales. Entonces la Confederación Sudamericana de Fútbol dijo, esta es la mía. Para la Copa América de 2020, Argentina, Colombia, tampoco vamos a pagar impuestos. Porque lo hace la FIFA, lo queremos hacer nosotros. Justo acá. Justo acá. Bueno, y diste en la tecla, Pancho. ¿Por qué? Porque de los dos países, Argentina y Colombia, Colombia hizo los deberes al 100% y le dijo al presidente Alejandro Domínguez, acá está la carta firmada por Iván Duque, el presidente colombiano, que se compromete a darle exención impositiva a la Copa América. Perfecto, dijo Alejandro Domínguez. Y la de Argentina, y le dieron una carta firmada por Mauricio Macri. No está la exención impositiva para la Conmebol por parte de Argentina. ¿Qué pide la Conmebol? No, sería un escándalo. Bueno, el problema es obviamente el costo político que implicaría decirle a la Conmebol, está bien, no te cobramos impuestos en la Argentina. Entonces, previendo eso, hay una carta de negociación. ¿Cuál es? La fase decisiva de ese torneo. Es decir, cuartos de final, semifinal y final, que en principio se jugarían en Colombia. Un guiño hacia el que hizo las cosas bien. Y claro. Y que además le garantiza ciertas ganancias económicas. Hizo las cosas bien para lo que le pedía la Conmebol del fútbol. Obviamente. Para el colombiano medio. Pero el colombiano medio quiere tener la Copa América. Claro, le interesa. Es no le un torneo importa que le gusta. No le importa perderse lo que pudiera el llegar a fisco, tributar. habría que preguntarle al fisco colombiano. Exactamente. Y un último detalle. Hoy en el Congreso de la Conmebol en Río se firmó un contrato por 3 ediciones de la Copa América. 2020, 2024 y 2028.
La agencia que compró el contrato, que se llama Dentsu y es japonesa, le garantiza a la Conmebol 140 millones de dólares de piso, sin impuestos. Saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones y sigan participando con el concurso, ¿es? No, no es concurso. La convocatoria amable. La convocatoria. Lo importante es competir. Claro, pero acá, hay participar. algunos, me dicen, que hay algunos que ya están por lo menos bien rumbeados. Sí, bastante Sí, bien señor. rumbeado. Yo estoy muy perdido. Para variar. Sí, muy perdido. Sí. Pero bueno, vos no sé, Humphrey, cómo venís con ese tema, pero bueno. Yo creo que lo había sacado, ¿eh? Lo sacaste. Creo que lo saqué. ¿Crees que lo sacaste? Ya veremos, ya va a decir el maestro. Bueno, pero ¿qué pasa con los auténticos decadentes? Bueno, ¿sabés que tengo en mis manos la edición del último disco de ellos? Que también tiene algo de retro o de regreso, porque era un formato de la cadena MTV, muy popular en los 90, el formato Unplugged, que volvió a realizarse después de muchísimos años con un disco y un concierto que fue filmado a fines del año pasado, y ahora los auténticos decadentes presentan este disco y este espectáculo. Inician la gira nacional aquí en la Argentina este fin de semana con 3 shows en el Teatro Gran Rex, con entradas totalmente agotadas viernes, sábado y domingo a partir de las 20:30. Si hay algo que tienen los shows de los decadentes, mira, el otro día leía la excelente reseña del gran Claudio Kleiman sobre el show de Paul McCartney, donde él decía que Paul era un artista que aglutinaba a miembros de la familia de distintas generaciones. Abuelos, hijos y nietos. Y creo que como muy pocos o como ninguno en la Argentina, como ningún artista, como ningún grupo, es lo que tienen los auténticos decadentes. Haber tocado una fibra popular y llegar con la maestría de sus canciones a toda una gama de generaciones argentinas, con otra particularidad. Probablemente el show de los auténticos decadentes, me ha tocado verlo en vivo muchas veces, es el que hace bailar también a los patobicas. A los que están patobicas. tirando el escenario. Así de maestros son. Qué buena imagen. Este disco que tiene esta edición en vinilo doble y que también salió en formato CD y DVD, más allá de que el concierto está disponible en YouTube, tiene la particularidad de haber reinventado ese repertorio y de nuclear a buena parte de muchos artistas, algunos muy prestigiosos, como por ejemplo Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba, que vino hasta Buenos Aires a grabar con ellos, pero también a algunos artistas emergentes muy fuertes, como la chilena mexicana Mon Laferte, como Ulises Bueno desde Córdoba, como la Bomba de Tiempo, el grupo de improvisación en percusión que se sumó, como el chileno Jepe, y también un coro gospel, el Afro Sound Choir. Ese me gusta. Exacto. Vamos a irnos Así que, al bueno. corte viendo este video al respecto. Forma de ser, loco. tu forma de- Claro. Unplugged. Ojo que vienen las series de Marcelo. Ya está la serie. Corte breve y estamos. Brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando entre las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. José Marcelo Estiletano. Presenta. Voy a sacar la botella porque Saque nomás. está la serie, Está la serie, sí, acertaron unos cuantos. Creo que le vamos a dar la razón a ellos. Ni siquiera vamos a decir la serie, vamos directamente. Señor director, por favor. Las imágenes. Ah. La familia Ingalls. Si no patina un poco, no es la familia Ingalls. La introducción. Con la actuación estelar de Michael Landon, Karin Grassl,
Melissa Gilbert. Melissa Sue Anderson. A ver. Lindsay Sidney Green Bush. Y eran dos. Mellizas. Yo me encontré una tapa, estaba de viaje y decía "It's really two people". Y eran Lindsay y Sidney Green Bush. ¿Y el doctor Baker quién era, Carola? Si tuviera un libro de memorias, podría escribir lo que pasó cuando llegamos a Plum Creek y vimos dónde se construiría la casa en nuestras tierras. Hoy presentamos Una cosecha de amigos. Recuerdo muy bien a papá y al señor Hanson, cómo caminaban, revisaban todo y discutían. Y nuestra curiosidad por saber lo que estaban diciendo. Lo digo en serio, señor Ingalls. Si estuviera en su lugar, primero lo pensaría y después lo decidiría. No tengo que pensarlo más, señor Hanson. Ya lo decidí. Estaré en Walnut Grove mañana para firmar los papeles. Está bien. Me encontrará en el molino. Allí nos veremos. De acuerdo. Y gracias. Gracias a usted. Listo, familia Ingalls. En cuanto terminen de refrescarse los pies, comenzaremos a descargar. ¿Estamos en casa? En nuestra casa. Bueno, allí tienen. bueno. Historias como la vida misma, ¿no? Las memorias y los recuerdos de Laura Ingalls, que se convirtieron a través de el multifacético Michael Landon en una serie recontra exitosa que se estrenó en Argentina en 1977, 3 años después de aparecer en la televisión estadounidense. Y acá se vieron todos los capítulos, inclusive en más de una retrospectiva, desde el primero, porque así arrancaba la historia, hasta el último de los 183 capítulos. 183. Sí, 9 temporadas y hay que agregarle 4 largometrajes para televisión, o telefilms, como se decía en aquel momento. Y Landon, que estuvo muy bien haber puesto los créditos, porque además de protagonizar, de tener la idea, de llevarla adelante, dirigió la mayoría de los episodios y fue productor ejecutivo de casi toda esta serie, que francamente quedó en la historia y todos la recordamos con una sonrisita y también con una lágrima. Sí, acá la dieron hasta tarde, ¿no? Bien entrados los 80. Sí, siempre que había algún revival aparecía la familia Ingalls. Se vio mucho más acá de que la última serie que hizo Michael Landon antes de morir prematuramente por un cáncer de páncreas a los 54 años, Camino que fue al cielo. Camino al Cielo. Claro. Ah, sí, Camino al Cielo. No, Ya no le llegaba ni a los demasiado talones. lacrimógena. ¿Querés atender Nelly Olson? No, Nelly no. Yo Laura. Sí, dale. Beso, chau, chau, chau. ¿Y? Sí, rápido porque los vienen, Muy bien. nos corren. Nos corren. Dice, excelente que hoy esté Sergio Supo con su cadencia cordobesa y su poder de síntesis, dice Alejandra Brandolini. Muchas gracias. Ahí se lo Alejandra. leemos, está sí, por ahí. por supuesto. Ale, ¿querés leer vos? Jorge Carlos Álvarez dice lo que el día se llevó es el programa que justifica la creación de la nación más. Bueno. Pavada del ojo, ¿no? Bueno, una hipérbole. Claro. ¿No? Humphrey. Jorge Mochetti dice, hace mucho que no les escribo porque hoy somos más los fans, pero para los que estamos desde el día 1 los seguimos alentando. Geniales, únicos y cada vez mejores. Abrazo y aguante el nuevo corte de Pancho. Así o más largo, ¿te parece? No, yo no lo banco. Sí, así, bien, así. ¿Qué le dijiste al peluquero? ¿Sobra tiempo? Bueno, muchísimas Que me gracias a dure. todos. Se nos fue la hora. Nos reencontramos mañana a las 23. Que tengan una gran noche. Gracias por estar. Chao.